Buenas tardes, chicos, ¿no? Yo, espero que estén bien y el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase eh, sobre las consecuencias realmente. No vamos a repetir lo anterior, vamos a ver las consecuencias que trajo este movimiento religioso llamado Reforma y la respuesta de la Iglesia con la Contrarreforma. Recordemos que esto sucedía en el siglo XV en Europa, ¿no? Entonces Europa quedó dividida en dos grupos, por un lado los católicos y por otro lado los protestantes. Estos dos grupos se enfrascaron en unas guerras, imagínate tú, por razones religiosas y guerras, ¿no? Donde murió mucha gente. Definitivamente sucedió eso, como en toda guerra, ¿no? Estas guerras se vieron enfrascados Alemania, Francia e Inglaterra. ¿Qué pasaba en Alemania? En Alemania se juntaron o se aliaron tanto la Iglesia como el Imperio. Entonces los dos aliados hicieron frente a los protestantes, ¿no? En 1524, es decir, en pleno siglo XVI, se dio la primera revuelta en Alemania. Fue un levantamiento protestante que es aplacado por la corona y la iglesia. Recuerda que los dos se habían aliado. La respuesta de los protestantes fue que se unieron, pero luego nuevamente fueron aplacados por la corona. Se dio una suerte de tratado de paz en el cual se aceptó el protestantismo, ¿no? Pero sin proselitismo, es decir, sin que estas ideas fueran propagadas para encontrar nuevos aliados. Alemania quedó en paz, pero en el siglo XVII, o sea, en 1618, los protestantes nuevamente se rebelaron. ¿Qué pasaba en Francia en ese entonces? También hubo enfrentamientos en Francia, pero la diferencia era que allí estaba un rey que era calvinista, es decir, que simpatizaba con la religión de Juan Calvino. Entonces, los protestantes dejaron de ser perseguidos durante esta etapa y no hubo mayores consecuencias, ¿no? Sin embargo, hubo una matanza, siempre hubo algo que marcó esta guerra en Francia, la matanza de San Bartolomé, cuya imagen te estoy presentando. ¿Qué pasó en Inglaterra? En Inglaterra, que también era un reino poderoso en ese entonces, durante los siglos XVI y XVII, tuvieron que enfrentarse a los protestantes, ¿no es cierto? Y finalmente estas guerras religiosas concluyeron con una paz en el siglo XVII, pero recién en el siglo XVII. Imagínate, prácticamente todo un siglo de luchas por razones religiosas. Mientras Alemania, Francia e Inglaterra se ensangrentaban con estas guerras, en España les dieron la oportunidad a los españoles precisamente de reforzar su reino y convertirse en una de las coronas más poderosas de aquel entonces. Por ejemplo, en lo que se refiere a la cultura, se dio el siglo de oro en España en el siglo XVI. Allí se produjeron se produjo literatura que hasta el día de hoy se conoce, ¿no? Y que resaltó en esa época, y en la actualidad también se le considera como una gran producción de la literatura española. Tenemos, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, ¿no? Que ustedes lo conocen, que es anónimo, y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que fue escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. En el caso del teatro, también se destacaron allí Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora y Ergote, ¿no? Pero en España se estableció el Santo Oficio, acuérdense ustedes, el Tribunal de la Santa Inquisición, que hizo que el resto de Europa rechazara, digamos, esta forma de represión del protestantismo, ¿verdad? Recuerda que el Santo Oficio castigaba a todo aquel que no perteneciera a la religión católica. Esta preponderancia de España en Europa no duró mucho.
ya en el siglo XVII empezó a caer, ¿no? Y los siglos XVIII y XIX fueron de una profunda crisis para España. ¿Cómo en el siglo XVII se empezó a ver la decadencia de España? Hubo epidemias, por ejemplo, que hicieron que la población de España bajara notablemente. También hubo una crisis económica porque los españoles entraron en deudas. En la parte religiosa había intransigencia, recuerden ustedes, o sea, el Tribunal de la Santa Inquisición fue muy intransigente y muy radical. Y socialmente también hubo problemas, ¿no? Porque se beneficiaron siempre las clases más pudientes. La hegemonía de España en Europa, como les decía, decayó notablemente hasta convertirse en un reino totalmente empobrecido. Fíjate tú, después de tener la hegemonía a nivel europeo, sin embargo se convirtió en una corona empobrecida y en crisis en todos los aspectos, social, político y económico. Ahora te toca a ti, me vas a elaborar un cuadro de llaves con el resumen de las guerras propiciadas por la Reforma. ¿Qué países en el número 2, qué países en Europa fueron los más poderosos en esta etapa? Y número 3, en el caso de España, ¿cómo adquirió su poder en el siglo XVI? Número 4, ¿crees que las guerras por causas religiosas se justifican de alguna forma? Sustenta tu respuesta. Yo creo que ya tú tienes que ir practicando mucho eso, te lo he dicho en varias oportunidades, pero ahora te lo reafirmo. Ya tienes que ir desarrollando mucho tu capacidad de análisis. Por favor, piensa antes de responder y si te falta información para algo, lee, por favor, recurre a Google, a los libros de tus abuelitos, como te he dicho, de papá, de mamá, y vas a poder encontrar tú datos para que puedas elaborar tus análisis. Nos encontramos la próxima clase, no sin antes recordarte que ya la próxima semana vienen las evaluaciones.